Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones en Educación e Investigación, un podcast sobre educación con estudiantes de las universidades de Chile, Universidad de Talca y Los Lagos, conversando sobre sus aprendizajes prácticos en un contexto chileno. Estos 8 podcasts e infografías se enmarcan en el proyecto temático en educación Red 21.995 del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile del año 2023. El siguiente podcast conversaremos sobre las escuelas normales en México, cuántas existen, las vías de acceso. Al mismo tiempo, conversaremos sobre la estructura educacional en México y su contraste con Chile. Sin embargo, antes de comenzar, entregaremos un poco de contexto sobre escuelas normales en Chile para este podcast. En Chile, durante el siglo XIX, el gobierno estaba a cargo de administrar el sistema educacional, incluyendo recursos, infraestructura, la formación de profesores y el diseño curricular. En este periodo, el Estado actuaba como benefactor, es decir, que la inversión pública no estaba solamente direccionada a la industria o agricultura, sino que también a la educación para mejorar las condiciones de vida de la gente. Un claro ejemplo de esto es a mitad del siglo XIX, cuando el gobierno creó la primera escuela normalista. Este término fue acuñado en Estados Unidos para definir a aquellos profesores que en su formación adoptaban valores y procedimientos éticos para enseñar más allá que solo impartir conocimientos. Esto sin duda inició la primera profesionalización de profesores, liderada por un grupo de visitantes de escuelas normales, quienes supervisaban a los 21 candidatos en los estándares de cristianidad, buenas costumbres y honor. Durante el siglo XX y hasta 1970 aproximadamente, el gobierno siguió legislando con énfasis en mejorar las regulaciones e infraestructuras de las escuelas normales, como también la formación de profesores. Así, por ejemplo, el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile era gratis e incluía un programa de 6 años para estudios de matemática y lenguaje. Al mismo tiempo, en este periodo, el gobierno reconoce a los profesores normalistas como pilares importantes de la sociedad chilena. El siguiente podcast aborda las principales características de las escuelas normales en México y algunos contrastes con las escuelas de pedagogías en Chile. Espero que estén muy bien. Bueno, primero que todo, me gustaría comenzar con sus nombres, que me cuenten un poquito de ustedes y qué hacen aquí en Talca. Bueno, mi nombre es Paola Olvera. Yo estoy aquí gracias a un intercambio estudiantil. Fue gracias a la beca Jaime Torres Bodet, de la OEI, de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que estamos aquí. Mi nombre es Cassandra Rocha. También, gracias a la misma beca, fue que pude tener la oportunidad de estar en este intercambio aquí en la Universidad de Chile, en Talca. Y muy genial, la verdad. Magnífico. Y cuéntame un poquito, ¿de dónde son ustedes, chiquillas? Bueno, yo soy del Estado de México, en México. Es un lugar muy céntrico, nos queda a 1 hora de la Ciudad de México. Perfecto. Entonces, es un lugar muy bonito. Yo soy de Guanajuato, es otro estado, está en la zona centro del país de México, pero sí está aproximadamente a unas 4 o 5 horas en auto de Ciudad de México. Perfecto, y son ciudades bellas. Sí, bueno, muy lindas. Sí, muy bonito, muy colonial. Bien, entonces nos quedamos ahí pendientes nosotros de visitar. Claro, los esperamos. Bueno, como ustedes saben, nuestro podcast se trata principalmente de las escuelas normales, de normalismo en México. Y por lo tanto, yo voy a realizarle unas cuantas preguntas para que nuestra audiencia se informe en relación a lo que consiste el normalismo. Ya, y en base a esto, ¿cómo se entra a una escuela normal? Eso es súper importante para nosotros saber. En mi caso, no sé si otros estados difieran, pero en Guanajuato se tiene que aplicar primero yendo a la universidad para preguntar requisitos, que generalmente son solamente aplicar 2 exámenes, que uno es un examen, digamos, matemático o algo así, y el otro es un examen psicométrico, que es para medir más como rasgos de personalidad, realmente. Y tienes que pasar los dos son muy importantes. Y también cuentas con una entrevista donde te preguntan tanto tu formación anterior, de primaria hasta preparatoria,
También te preguntan como metas, aspiraciones, ¿por qué quieres ingresar a esa escuela? ¿Cuáles como tus objetivos a futuro? ¿Qué te interesa? Ajá, todo eso para también ver una selección y todo tiene un cierto porcentaje. Tengo entendido que la entrevista vale un 15% aproximadamente, puede variar. El examen psicométrico otro 15% y el examen formativo, digamos, vale el resto. Perfecto. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, en el caso de mi estado, se lanza una convocatoria cada año donde los alumnos que quieran ingresar dan sus datos personales. Entonces es que tengas un buen promedio en bachillerato, haces tu examen, que en este caso no se hace lo de la entrevista ni lo demás, solamente es un examen de conocimientos previos. Por lo general siempre es lengua y matemáticas, aritmética y todo eso, lo que sea necesario. Y pues solamente es eso. Perfecto. Nunca había escuchado eso de la ¿En serio? entrevista ni nada. No, Son procesos diferentes. Son procesos diferentes, sí. Ya, pero en base a eso, entonces algo que es muy interesante para nosotros es saber, de cierta forma, cómo se estructura el sistema escolar. Por ejemplo, el sistema escolar chileno se estructura principalmente en 3 tipos de escuelas, ¿ya? Y los alumnos, después de terminar su sistema escolar, pueden dar una prueba, que es la prueba que les va a dar acceso a la universidad, y ellos luego eligen, obtienen un puntaje y entran a la universidad, en el caso que deciden continuar con este camino más tradicional. En el caso que necesiten no necesariamente ingresar a la universidad, pueden cursar en lo que es una institución TP, técnico profesional, y ahí luego pueden ellos ejercer y hacer un oficio y obviamente seguir estudiando en área profesional. Ya, pero en el caso de México, ¿cómo es la estructura del sistema educacional? Pues lo que hemos escuchado y lo que hemos visto en nuestras clases es que es un poco diferente. Perfecto. En el caso, ustedes también tienen kinder, Sí. iniciamos desde ahí, desde el kinder. Después nos vamos nosotros para la educación primaria, básica, que sería la educación básica, sería de 1º a 6º grado. Luego, sigue una etapa que se llama la secundaria, que es de 1er grado a 3er grado. Sería 7º y 8º de básica perfecto. para Y ustedes primero y 1º de media. Sí. Perfecto, primero de media. Entonces, Y luego después de media, ¿qué pasa? Viene la el media bachillerato superior. O la media superior. Miren, La media superior también, como ustedes, pueden ser en técnicos, pueden ser técnicos o un bachillerato general. es decir, que ustedes han cursado todos esos años. Sí, son los mismos, técnicamente son los mismos, solo separados, pero cambia el nombre. Sí, prácticamente. Oye, chiquilla, y algo que a mí me llama mucho la atención, en cierta forma, ya que el tema que nos convoca es el sistema escolar y obviamente la escuela normal, ¿cuántas escuelas normales hay en México aproximadamente? En nuestra búsqueda encontramos que son 360 escuelas normales. Wow. En todo el país. Sí, en todo el país. Bastante. Y estas escuelas normales están distribuidas en todo el país. Sí, en todo el país. Sí. Por ejemplo, en mi estado, oficialmente, en Guanajuato Capital solo hay 2, que es la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, que es donde yo estudio, que se enfoca en estudiantes de media, de básica, como secundaria y preparatoria. Perfecto. Se enfoca más como en eso. Y luego está la otra escuela, que es la Benemérita, que se enfoca en educación inicial y básica. Ok, entonces son, por lo que entiendo, también diferentes. No son todas iguales. No. ¿Qué me pueden contar en relación a eso? Bueno, en el caso de mi estado son 36 escuelas normales. Ajá. Creo yo que somos el estado que tiene más escuelas normales. Perfecto. Entonces, con referencia a la pregunta, nuestras licenciaturas son diferentes. En el caso de Cassandra, estudia la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés. La mía es licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la química. Cambiar especialización. Entonces cambia especialización y también el nivel educativo. Hay algunas que son licenciatura en primaria, que sería la básica, en preescolar, el kinder, Perfecto. y van cambiando. Sí. Miren, pero qué interesante todas esas diferencias que hay. Ahora, chiquillas, veamos un poquito el tema del acceso. Nosotros acá en la universidad, los chiquillos tienen que dar lo que son principalmente, tienen que tomar prácticas profesionales a medida que vayan progresando en relación a su estudio, ¿ya?
Y ellos toman lo que son las prácticas iniciales, primero que empiezan con observación, ¿cierto? Como profesores, viendo lo que está ocurriendo, luego se mueven en la especialización de que es la investigación-acción, por ejemplo, y terminan con las prácticas más profesionales, las cuales involucran 27 horas de clase enseñando, y obviamente trabajando con un profesor tutor. Eso es diferente en sus escuelas en México, el tema de las prácticas profesionales. Es un poco parecido, pero no tenemos tantas como ustedes, Perfecto. creo. Porque, por ejemplo, nuestro primer año es solo de observación y sí vamos a las escuelas, pero generalmente solo en 2 o máximo 3 oportunidades por semestre a poder observar una escuela y no interactuamos con los estudiantes. Y ya a partir del tercer semestre, del segundo año, tercero hasta que terminemos, empezamos a dar clases, pero solamente igual en 2 o muy rara vez 3 veces al año, Wow. al semestre. Es poquito, Sí, pero a muy lo mejor es poquito. más intensivo. Sí, porque por ejemplo en mi caso, como soy inglés tiene menos horas a la semana de clases. Sí, en el currículum. Entonces, por ejemplo, mi primera vez que yo impartí clases fue a un grupo. La primera semana solamente di 3 clases. Volví a ir a la escuela y di ahora 2 semanas de clases, pero a 2 grupos. Me van subiendo la cantidad. Y en mi siguiente semestre di directamente mi primera semana a 2 grupos y mi segunda semana, que volví a ir después, di a 3 grupos. Ok, cuando tú mencionas grupos me refiero a que son los cursos, ¿cierto? Ajá, cursos. ¿Y cuántos alumnos aproximadamente? Eso es súper interesante porque nos sirve a nosotros para generar un contraste. ¿Cuántos alumnos aproximadamente existen en estos grupos? Puede variar mucho. Por ejemplo, mi primera vez que yo interactué con un grupo, con un curso, era un grupo pequeño, que eran 25, 26 alumnos. Perfecto. Para México es un estándar pequeño. Luego, en mi segunda oportunidad de dar clases en otro lugar, tenía un grupo bastante grande, de mínimo eran 34 alumnos y en cada grupo. Y me acuerdo muy bien porque cuando tenía que imprimir exámenes, tenía que sacar más de 125 copias. Uy, y en esta progresión de las prácticas, cuéntenme un poquito, ¿ustedes también tienen este sistema de observación y luego van moviéndose hacia lo más práctico? Sí, es progresivo. Iniciamos nuestras prácticas desde el primer semestre. Entonces vamos iniciando con observación, después sigue la ayudantía, que es simplemente ayudar un poco al maestro. Perfecto. Podemos, no sé, checar un trabajo de un alumno, sellarlo, dar algún ejemplo, algo que no tenga que ser tanta intervención. Después ahí nos pasamos a lo que es la intervención. ¿Y la relación con la escuela normal, es decir, con su escuela de estudio, con la escuela, es a través de un profesor tutor? ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo llegan a la escuela? ¿Quién lo orienta en la escuela? ¿El profesor? ¿Cómo se realiza eso? Bueno, en mi escuela, no sé si sea lo mismo que en la tuya, pero hay un jefe de prácticas. Perfecto. De toda la escuela. Entonces, ese jefe de prácticas, bueno, en este caso es jefa, se dirige a todas las escuelas donde vamos a practicar. Pide permisos, oigan, mis chicos van a querer estar tanto tiempo con estos grupos, ¿cuál va a ser para ustedes es su maestro guía, profesor guía? Para nosotros es nuestro titular, le llamamos así. Entonces, tenemos un titular que nos va guiando en el proceso. En este caso, hay titulares que sí pueden ayudar a que se cree un buen ambiente y otros no. Perfecto. Y este profesor titular a ustedes los orienta tanto en lo que es disciplinario y pedagógico, entiendo yo. Es decir, que es un profesor, en el caso de inglés, es un profesor que también les da apoyo en lo que es gramática y les va enseñando eso. Y si es algo, por ejemplo, en matemática también de los números, etcétera, etcétera, pero también está la parte de la formación, ¿cierto? De cómo deben enseñar ustedes, es como un complemento. Por ejemplo, bueno, en mi caso, cuando estoy dando clases tenemos que darles una hojita como para que nos califiquen nuestros maestros titulares. Y ahí hay una parte donde nos dan como observaciones, recomendaciones, áreas de oportunidad. Y ahí, aparte ellos nos pueden dar como un tipo de feedback cuando después de que terminamos nuestras clases, que lo más recomendable es que nos lo den como apartaditos, o sea, que los estudiantes no escuchen, porque pueden decirnos como, nos puede bajar un poco la autoridad de que está al frente de la clase y luego que de repente el maestro, guía o titular nos interrumpa para corregirnos.
lo correcto sería que al final de la clase nos den nuestro feedback porque justamente, no sé si aquí en Chile no sea, pero en México es muy común que los estudiantes sepan, son practicantes, porque somos practicando para maestro. Entonces ya no nos ven como un maestro titular, un maestro completo, decimos así. Y es como, de por sí muchos estudiantes no tienen, por decir, el respeto ya, como de ser un maestro completo, y que un maestro intervenga sí nos puede afectar bastante durante nuestras clases, o sea, después está todo perfecto. Lo entiendo. El profesor guía se encarga más de simplemente revisar nuestro proceso, de darnos consejos. Sí. Él puede dar el contenido de lo que va a tratar la clase que vamos a intervenir, y de ahí solamente dar el feedback. Oye, me parece que te puede ayudar este elemento, creo que deberías hacer esto con el grupo, esto no está funcionando, puedes cambiarlo por esto. De eso se trata un ¿Y el titular. profesor guía tiene alguna injerencia o influye en la nota de ustedes? Porque casi el profesor un aporte de un 30% a lo que es el módulo. Sí, en mi caso sí. Hay diferencia. Sí, Bien. en mi caso mi maestra de prácticas en mi escuela normal da el porcentaje que ella decida a la escala, entonces manda una rúbrica o una escala estimativa, lo que ella quiera, para dársela al profesor guía. Él me califica y de ahí va tanto por ciento que está en la escala de la maestra en la normal. Miren, de acuerdo a lo que ustedes me comentan y de acuerdo a lo que estoy como notando, existen bastantes diferencias. Ya posiblemente no son muchas, pero son diferencias que van como en los detalles. Sí. Ya, ¿ustedes nos pueden comentar un poquito de esas diferencias? Que ustedes, a lo mejor una o un par de diferencias que ustedes consideran como las más importantes o trascendentes, que para nosotros en un contexto chileno sería súper interesante, porque nosotros obviamente también tenemos diferencias, pero hay una unificación que muchas veces pareciera que esa diferencia no se nota. Entonces, por lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, la diferencia sería con el Estado de México es que mi titular o sea, sí puede dar como importancia a la calificación, pero realmente la que pone la calificación es mi maestra de prácticas. Perfecto. Se puede basar en las escalas que los maestros nos dan, nos califican, y puede ver que si se desempeña excelente, pues va a decir, pues le va muy bien, y pues tal vez sí puede afectar de que si yo tenía un 9, tal vez me puede llegar a subir a un 10, que es nuestra escala para nosotros. Pero qué tal que al revés, ve que tiene demasiadas como notas de observación, no sé si decir críticas, pero como puntos negativos, pues puede bajar de ese 9 a un 8. Sí puede influir, pero no tanto. O sea, es como una ayuda, un pulso más, o te puede jalar un poco. Pero no es tanto como de que nos influye una calificación, como me comenta Pablo. También una diferencia que he notado y que he hablado con Cassandra es que en mi caso, como somos muchas escuelas normales en el Estado de México, nos dividimos los territorios de escuelas. Entonces, una escuela normal muy cercana es la escuela normal de Amecameca, que si llegamos como a chocar con horarios, no va a ser favorable para nosotros como docentes de formación. Claro. Y ella me ha contado que puede ir por muchos lados de su estado. Entonces, ella puede viajar y quedarse en un lugar donde rentar porque su escuela es muy lejos. Perfecto. Entonces, para nosotros no pasa eso. Y en relación a eso, chiquillas, ¿ustedes eligen la escuela o las escuelas son asignadas? Son asignadas. Bueno, en mi caso, de hecho hay como un patrón que descubrimos porque somos 4 años. Entonces, el último año es muy complicado porque los estudiantes están en tesis o trabajos que van a entregar, por lo que se les recomienda y se deja apartado la capital para todos los de último año. Por eso siempre nos mandan afuera, a otros municipios de mi estado, a practicar. Y entre más jóvenes sean, más lejos nos mandan. O lugares como nuevos para que vayamos instrumentando. Por ejemplo, hay un lugar muy famoso en donde yo soy que se llama San Miguel de Allende, que nunca nadie había ido a practicar y literalmente mi generación fue como el cáliz, vamos a ver si funciona. Y sí, de hecho a muchos les gustó y la escuela fue muy amable con nosotros y querían que volviéramos, pero sé que van a volver los siguientes años nuevos, o sea, le van a ganar siempre los primeros. Ay, pero qué interesante eso. Yo ya he recorrido no mucho el estado, pero ya he ido a 3 lugares por mis prácticas. ¿Y en el caso tuyo, menos?
colegio a lo mejor más enfocado en alguna zona, claro. No, también es al azar. Tú no eliges. Sí. A lo mejor puedes hacer alguna pregunta con algún compañero cuando te lo permite tu maestra en la normal, pero no existe mucho esa posibilidad. Es para que conozca los contextos, eso es lo importante. Sí. Pero que bien, miren, uno de los aspectos que ustedes mencionaron, y esto lo hablamos backstage, que obviamente era importante que aquí ustedes lo comentaran, que tiene que ver con el uso del uniforme en la escuela. ¿Ya? Eso a nosotros, ya, yo creo que a quienes hemos comentado y hemos escuchado, nos llama bastante la atención. Tanto por sus aspectos, bueno, sería un juicio personal mío, de los aspectos positivos como los aspectos negativos que eso puede generar. Cuéntanos un poquito de este uso del uniforme en las escuelas. Bueno, pues es algo que desde siempre, según yo, se ha utilizado en las escuelas normales. Y claro, cuando entras o ves tu opción para entrar a esta escuela normal, lo sabes. Entonces, ya sabes que tienes que comprar un uniforme. En este caso, en mi escuela, no solamente es un uniforme de diario o de gala, tenemos también un uniforme deportivo y, bueno, el uniforme de tus prácticas profesionales, Perfecto. que en este caso es un traje sastre. ¿Y ese lo usan para enseñar cuando van a los colegios? Perfecto. Sí, siempre se utiliza traje sastre. Traje sastre con tacos. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, pues zapatos muy formales. Y eso cuando es, traje sastre tiene que ver con una falda. Sí, o puede ser un pantalón. Con el pantalón, tu saco y y tu chaleco. Magnífico. Sí. En mi caso no, o sea, eso sí es sorprendente. Sí tenemos un uniforme como para eventos oficiales, de hecho es muy normal, yo recuerdo de ser más joven, niña, y que iba, no sé, en el bus y ver a un grupo de personas con una camisa azul, porque es muy representativa, y yo preguntarle a mi mamá qué son o qué, y si son estudiantes normalistas, porque es algo que como que los ves y son de la escuela normal, es un color muy particular. Pero nomás como se usaba para eso, pero a partir de hace un año aproximadamente se empezó a implementar el uniforme para la escuela en general. Tenemos aperturas de usarlo si queremos o ir normal, como tú quieras, la verdad. Puede ser. Es más como, no sé, como más libre en ese aspecto, pero sí sé que ya se está implementando más el uso. No sé si ahorita en el tiempo que no estuve ya se formalizó más o qué pasó. Para ir a prácticas no se nos exige ir con uniforme, no tenemos uniforme nosotros. Tenemos nuestra camisa, que muchos en mi caso sí la utilizan, pero generalmente el primero y el último día, como que la usamos esos días, pero se nos exige ir de vestidos muy formales, eso sí es verdad. Buenísimo. Otra diferencia. Otra diferencia, sí es bastante, pero de hecho es como a veces nos quedamos como de, vivimos en el mismo país y muy cercanos, entre comillas, pero tenemos bastantes diferencias entre escuelas. Sí. ¿Y ustedes sabían del uso del nuevo uniforme acá? ¿O esperaban venir con uniforme? Bueno, la verdad yo sí creí que utilizaban ropa informal. Perfecto. Entonces no tuve ninguna sorpresa. Buenísimo. Pero sí, a mí me sorprende mucho que les sorprenda tanto que utilicemos uniformes. Porque para ustedes es como media y ya, soy libre de utilizar uniformes. Justamente, y de hecho hay colegios ya que están sacando el uso del uniforme en enseñanza media. Obviamente son privados y obviamente ellos tendrán sus razones, sus motivos. A mí personalmente yo encuentro que el uso del uniforme puede tener sus aspectos positivos como negativos, como lo habíamos mencionado, de repente aspectos socioeconómicos que pueden influenciar, pero sin duda es parte de identidad también de la escuela. Entonces hay que entenderlo en ese punto de vista. Bueno, nosotros ya hemos recabado bastante información en relación a lo que son las escuelas normales y ha salido bastante interesante. Y para ir terminando, a mí me gustaría indagar algo que tiene que ver en relación a Chile. ¿Qué les ha llamado más la atención durante su estadía en Chile a ustedes? Como estudiantes de escuelas normalistas ahí de México que vienen a visitar y estudiar aquí en la Universidad de Talca. En mi caso, la verdad, considero que la educación chilena es muy, por decir la palabra, creo que la que me viene a la mente es formidable. O sea, a mí en lo personal sentí que puso
como el decir, no sé, las expectativas me las subió demasiado. Yo venía con expectativas buenas, pero siento que llegué aquí y fue como mucho mejor de lo que yo esperaba. O sea, voy a llegar a México y sí voy a notar ciertas diferencias. Considero que aquí la educación es muy buena, que a veces en algunos estados o lugares en México no podemos tener acceso a esa educación, porque las pocas clases que pude llevar a cabo considero que todas fueron de muy gran calidad. Me gustaron bastante, considero que aprendí mucho, me tuve que esforzar en unas clases como nunca lo hacía porque sentía que me quedaba atrás. En México por lo menos yo no tengo, casi nunca yo estudio, como que lo que yo veo en clase lo repaso y ya. Y aquí yo tenía que, mis primeras desveladas de estudio fueron aquí. La verdad, fue hasta como cómico, le hablaba con mi familia de, ni en México estudié tanto como estudio acá. Muy interesante. Sí. Pues para mí igual, creo que la calidad de la educación. Es muy bueno. En mi caso, que es más de ciencias, la verdad es que me costó mucho trabajo. Ven mucho más a profundidad los temas. Perfecto. Y en mi caso, como yo solamente soy de química en México, combinar química y biología para mí fue un poco un choque. ¿Ustedes no la ven unificada? Ni siquiera No. en la escolaridad, en la etapa escolar. No, por No. ejemplo, en mi María. caso, yo tengo en mi escuela biología solo. No es de Perfecto. química, es biología. Y en mi caso es solamente química. Entonces eso fue algo que me llamó la atención también, porque es biología química y allá son materias separadas. Mira, nosotros lo tenemos internalizado. Yo desde, bueno, mi generación es totalmente diferente a la de ustedes, pero yo, claro, yo tuve biología y química. Yo veo totalmente unidos. Recuerdo todo lo de biología y todo lo de química. Así que eso, hoy me parece muy interesante. No me queda mucho más que agradecerles por este podcast y dejar invitado a todos nuestros oyentes a que puedan escuchar la serie de podcasts que tenemos preparado para ustedes. Sin más que decir, yo me despido. Mi nombre es Miguel Serna. Cassandra Rocha. Paola Olvera. Y les damos las gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.